Entonces, bien, arrancando en lo que tiene que ver, a flujo de fluidos y la ecuación de Bernoulli, pues hay algunos temas que están inmersos en ello, ¿no? Ello nos va a permitir definir la rapidez de flujo de volumen, definir la rapidez de flujo de peso y definir la rapidez de flujo de masa, ¿no? Eso obviamente también nos permitirá a nosotros saber cuál es un flujo estable, establecer un principio de continuidad y poder establecer cada una de las ecuaciones que se representen, ¿no? Y para definir la rapidez de flujo de volumen, es necesario tener claro varios aspectos. Entre ellos, pues, ¿qué es la rapidez de flujo de volumen? ¿No? O qué es la rapidez de flujo de fluido, perdón, ¿no? Y que dentro de ello, dentro de lo que es la rapidez de flujo de fluido, tenemos lo que es la rapidez de flujo de volumen, la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo. La rapidez de flujo de fluido no es más que la cantidad que fluye de un sistema por unidad de tiempo. Y se puede expresar mediante los tres términos que he mencionado anteriormente. Entonces, la cantidad de flujo que fluye en un sistema por unidad de tiempo es la rapidez de flujo, ¿no?, que vamos a tener. Y entonces, ¿cómo definimos la rapidez de flujo de volumen? La vamos a definir con la letra Q, que es lo que nosotros llamamos caudal. Cuando hablemos de rapidez de flujo de volumen, estamos hablando de caudal, y es el volumen de flujo de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. Y se va a ver representado por la letra Q, que es el caudal, y que como ustedes lo ven, es Q igual al área por la velocidad, ¿no?, que es lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? En ese caso, nosotros también tenemos la rapidez de flujo de peso, que es el peso del fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver es toda la cantidad, ya sea masa, peso o volumen, que pasa en una sección de tiempo. Y lo vamos a definir con la letra W, la letra W, y en este caso, pues, nuestro peso o nuestra rapidez de flujo de peso está relacionado con el peso específico y la rapidez de flujo de volumen o el caudal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener como, como rapidez de flujo de peso. Y nuestra rapidez de flujo de masa, se va a ver inmerso en la masa de fluido que fluye por una sección de unidad de tiempo y que en ese caso va a ser representada por la densidad y el caudal. Lo que les mencionaba, la rapidez de flujo de peso, peso específico por rapidez de flujo de volumen o caudal, y sus unidades van a estar dadas en newtons por segundo, newtons sobre segundo. La rapidez de flujo de masa es la densidad por la rapidez de flujo de volumen, porque es todo el volumen, ya sea de masa, peso, que pasa por una sección por unidad de tiempo. Entonces, como podemos ver, allí se ven expresados en qué unidades también encontramos a cada una de la rapidez o los términos de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? En este caso, la rapidez de flujo de masa está dado en kilogramos por segundo, en unidades del sistema internacional o en la británica en lux sobre segundo. Rapidez de flujo de peso, newtons sobre segundos o libras sobre segundos. Son las unidades en las que vamos a hablar. Y la rapidez de flujo de volumen en metros cúbicos por segundo o pies cúbicos por segundo sobre segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar y es importantísimo porque de ahora en adelante vamos a manejarnos y cuando escuchemos ese término ya sabemos que estamos hablando, ya sea del peso, estamos hablando de la masa y estamos hablando del caudal. Cada que hablemos de rapidez de flujo de masa, rapidez de flujo de peso o rapidez de flujo de volumen, pues son los términos que hemos visto nosotros. Entonces, esto conlleva a entrar a la ecuación de la continuidad.
¿no? La ecuación de la continuidad, pues, no es más que es un flujo constante, ¿no? Que se almacena o se retira entre una sección 1 y una sección 2. Entonces, la masa de fluido que pasa por la sección 2 en un tiempo dado debe ser la misma a la que fluye por la sección 1. Entonces, nosotros tenemos que analizar o determinar que la ecuación de la continuidad se la analiza en un tramo en específico, considerando esta parte importante, que lo que pasa por la sección 1 debe ser igual a lo que pasa por la sección 2, o la que pasa por la sección 2 debe ser al mismo tiempo lo que pasa por la sección 1. Ahí, como nosotros vemos en la fórmula, la masa 1 debe ser igual a la masa 2 en la sección que nosotros analicemos, en nuestro volumen de control, en lo que decidamos nosotros analizar. Y obviamente la masa va a estar dada por la densidad y, como lo vimos ahora, la rapidez de flujo de más volumen, que es el caudal, o el área por la velocidad. Tanto en 1 como en 2, que se ve expresado en esta ecuación, la que nosotros estamos viendo acá. Entonces, es lo que nosotros vamos a tener como ecuación de la continuidad, que nos va a permitir a nosotros poder calcular ya sea áreas, velocidades, caudales, en fin, todo lo que conlleve o lo que esté en función de cada una de las fórmulas que hemos venido mencionando. Entonces, para hablar de la ecuación de Bernoulli, hay que hablar de la conservación de la energía. Pues ustedes saben que la energía lo que hace es transformarse en diferentes tipos de energía, ¿no? Como dice aquí en el enunciado, en física usted aprendió que la energía no se puede crear ni destruir, sino que puede ser transformada de un tipo a otro. Entonces, por eso viene la conservación de la ley de la energía. Entonces, como nosotros estamos hablando de fluidos, nosotros vamos a analizar problemas de flujos en conductos y existen tres tipos de energía. Hay que tomar en consideración qué es lo que ustedes están viendo allí. Entonces, la energía potencial, la energía cinética y la energía de flujo. Son términos nada nuevos para ustedes. Ustedes ya conocen esos términos. Y la energía potencial está considerada que debido a su elevación, la energía potencial del elemento con respecto al nivel de referencia no es más que el peso por la elevación, ¿no? La energía potencial. Entonces, el peso del elemento W y Z, pues, que es la elevación. La energía cinética, pues, es igual, en este caso, a la velocidad al cuadrado sobre 2G. El peso, en este caso, se convertiría en un medio, cuando ya se hacen todas las conversiones, que ustedes van a ver que se convierte en un medio de lo que tiene que ver a la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, a eso llamamos nosotros energía cinética, a la velocidad, a la energía, a todo lo que se transforma en estos elementos. Y la energía de flujo, en ocasiones conocida como energía de presión o de trabajo, está representada por la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de una cierta sección en contra de la presión. La energía se abrevia Fe, la energía de trabajo, y se calcula a partir del peso, la presión y el peso específico. Son consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para nuestros siguientes ejercicios, porque ahora lo que vamos a hablar nosotros son de un sinnúmero de ejercicios en temas de tuberías, analizar sistemas de conducción, vamos a analizar sistemas cuando tengamos bombas, cuando tengamos motores de fluido, y que ya vamos a ir hablando un poquito más adelante de eso cuando entremos a ver la ecuación de la energía. Hoy estamos analizando solo la ecuación de Bernoulli y la energía tanto de un lado como del otro, ¿no? Hay que considerar también que esta energía potencial, esta energía cinética, esta energía de trabajo, son consideradas en un punto. Si nosotros analizamos de un punto a otro punto, pues hay que considerarlas también desde el otro punto de vista. Entonces, para ello, nosotros tenemos
un sinnúmero de configuraciones dentro de un sistema de tuberías y obviamente vamos a tener algunos tipos de tuberías, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver a tipos de tuberías o conductos, nosotros vamos a tener los conductos de acero, que son los que conocemos y hemos visto en algún momento cuando vamos a las empresas. Y hay unas características que hay que tener en cuenta en los conductos de acero, que es su espesor, su célula. Normalmente se lo pide por célula 40, célula 80, que es el espesor, de acuerdo a los tipos de trabajo que se realizan, los factores de seguridad. Los tubos tienen unos factores de seguridad para aguantar las presiones, y eso es lo que tiene que ver a tuberías de acero, ¿no? En lo que tiene que ver, bueno, hay tubos de acero estándar, ¿no? Y hay un sinnúmero de configuración y tablas para este tipo de acero. Tenemos tuberías de cobre, o las tuberías tipo K, que son tipo cobre. También tenemos tipo L, que son adecuados para tuberías domésticas, hacer trabajo doméstico, ¿no? Y ahí se puede encontrar la característica de una tubería tipo K o una tubería tipo L, ¿no? Que se lo utiliza mucho en la plomería, en la refrigeración, en aire comprimido, ¿no? El sistema de cobre, ustedes lo podrán ver también en tuberías de aire acondicionado, que se utiliza mucho el tipo de tuberías de cobre, ¿no? Tienen un factor de rugosidad muy bajo, muy parecido o muy cerca al de los factores de seguridad de los plásticos, ¿no? A las tuberías de PVC, que hoy en día se utilizan mucho. Tiene que ser una tubería de polietileno, con un recubrimiento especial, cuando se tiene que bombear agua, en estos casos, para no haber una concentración de elementos que contaminen el agua. Tenemos también los conductos de hierro dúctil, ¿no? Que en este caso pues son muy fáciles de operar, pues, y en estos casos pues tiene que ver mucho las presiones, ¿no? También están las tuberías de acero comercial, están las estándares, en fin, un sinnúmero de tuberías que nosotros las vamos a ir observando y analizando a medida que vayamos avanzando sobre esto. Entonces, para interpretar la ecuación de Bernoulli, en el gráfico que ustedes ven ahí, estamos analizando una sección 1, y luego a la sección 2. En este caso, nosotros estamos considerando que tenemos un mismo tipo de fluido con características de elevaciones y diámetros de tuberías diferentes, pero el flujo que pasa de la sección 1 a la sección 2 es prácticamente el mismo. Entonces, pero ahí hay unos términos que se tienen que tomar en consideración, y pues que es la energía que posee el fluido por unidad de peso que fluye a través de un sistema. En estos casos, pues las unidades de cada término son en newtons metros por newton, o en el sistema británico, en libras pie por libras, ¿no? Que son las unidades en las cuales vamos a trabajar. Newtons metro o libras pie, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Pues dentro de la ecuación de Bernoulli hay algunos términos que nosotros los vamos a llamar cabezas. Y como ustedes ven en el gráfico, tenemos cabeza de velocidad, cabeza de presión y cabeza de elevación. También contamos con un nivel de referencia, ¿no? Ese nivel de referencia lo consideramos, en este caso, cualquier nivel de referencia que nosotros tengamos como nuestra cota cero, ¿no? Nuestra parte cero. Y pues vamos a referirnos a cabeza a todo lo que esté por encima del nivel de referencia. El término que ustedes ven allí, que es presión sobre peso específico, se lo conoce como cabeza de presión.
A la Z la vamos a llamar cabeza de elevación, ¿no? Y el término de la velocidad al cuadrado sobre 2G la vamos a llamar cabeza de velocidad. Entonces, la sumatoria de las tres la vamos a conocer como cabeza total, debido a que cada término representa una altura, y en este caso vamos a poder visualizar en los tres tipos de energía que tenemos y lo que hemos hablado. Entonces, si ustedes ven, tanto en un lado como en el otro, nosotros vamos a tener energía potencial, energía cinética y energía de trabajo, pues la vamos a tener tanto como en 1 y 2. Para poder analizar este gráfico, este enunciado, vamos a decir que E1 es igual a E2, ¿no? Entonces, E1 se comprende en P1 sobre peso específico 1, o en este caso peso específico, porque el peso específico va a ser el mismo por el tipo de fluido que pasan por nuestra sección, más la velocidad al cuadrado sobre 2G y más la elevación. Eso va a ser E1. Y luego vamos a tener E2, que va a ser igual a la presión 2, al peso específico, más la elevación, más la velocidad al cuadrado 2 sobre 2G y a la elevación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente va a ir cambiando su cantidad. Si ustedes podrán ver, la elevación 1 con respecto al nivel de referencia es más pequeña y la presión es mucho más pequeña. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos un diámetro de tubería distinto. Y luego se produce una dilatación que le va a dar mayor presión, pero va a disminuir su velocidad. Vamos a considerar que en el otro extremo tenemos mayor elevación, tenemos mayor presión, pero no disminuye la velocidad. La velocidad con la que sale la partícula es mucho más lenta en comparación al primer tramo, que es el tema de la energía 1. Y esto es en varios fenómenos, ¿no? Ustedes le reducen el área a cualquier conducto, a cualquier tubería, y va a ganar mayor velocidad. Cuando ustedes van a regar algo y cogen la manguera y le ponen el dedo para darle un poco de mayor velocidad. En la otra, cuando está abierto totalmente, tiene mayor presión, pero no tiene mayor velocidad. Entonces son consideraciones importantes que se tienen en este tipo de ejercicios. Esto tiene algunas restricciones. No siempre se puede utilizar la ecuación de Bernoulli en todo sistema. Tiene algunas restricciones. Entonces, para ello, existen 4 restricciones que tenemos que tenerla totalmente claro para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Y la primera, que es válida solamente para fluidos incompresibles, puesto que el peso específico del fluido se toma como el mismo en las dos secciones de interés. Los que les decía, como estamos trabajando con un mismo fluido, tanto en el punto 1 como en el punto 2, nosotros tenemos el mismo peso específico. Y el peso específico no es más que densidad por gravedad, y la densidad del fluido debe ser la misma a lo largo de la sección de interés. 2. No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que pudieran agregar o eliminar energía del sistema, ya que la ecuación establece que la energía total del fluido es constante. Esto es importante. Al hablar de dispositivos mecánicos que añadan o quiten energía, estamos hablando que si yo tengo un tramo de 500 metros a lo que yo voy a analizar una tubería, ya sea esta con elevaciones o sin elevaciones, o un nivel de referencia 1 y 2 al mismo, tiene esas características. La ecuación de Bernoulli tiene esa característica de que no debe haber dispositivos mecánicos. Y obviamente, la ecuación de Bernoulli, no debe haber transferencia de calor hacia adentro o hacia afuera del fluido. Hoy estamos analizando mecánica de fluidos, pero la transferencia de calor sí influye qué tipo de fluido nosotros tengamos para el proceso. En algunos casos va a ser conveniente tener un fluido turbulento porque la rapidez de la transferencia de calor es mucho más rápida, o un fluido laminar
por la presencia del tipo de fluido que tengamos. Hoy no analizamos la transferencia de calor. En transferencia de calor ya consideramos la mecánica del fluido. Entonces no puede haber pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces ese es otro tema importante que debido a lo que tiene que ver, a lo que vamos a ver más adelante, que son el tema de las pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces nuestra ecuación de Bernoulli se transforma y queda en que la ecuación de la energía, nuestra ecuación de Bernoulli, va a estar dada en este caso por va a estar dada por que no haya dispositivos mecánicos de tener un mismo fluido en las dos secciones de interés, no va a haber transferencia de calor y no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. Pérdida debido a la fricción, pues obviamente vamos a descartarla, porque si analizamos un tubo de acero comercial de una sección 1 a una sección 2, vamos a encontrar una pérdida de energía y vamos a considerarlas despreciables. Pero cuando analicemos nuestra ecuación de la energía, ya vamos a considerar todas las pérdidas del sistema. Y esas pérdidas del sistema, pues obviamente comprenderán que se lleve a cabo un análisis de cada una de las pérdidas. Y en este caso, pérdidas menores. Vamos a tener entradas, vamos a tener tuberías, vamos a tener válvulas, vamos a tener dilataciones, contracciones, vamos a tener codos, vamos a tener un sinnúmero de pérdidas menores. Y esas pérdidas menores sí son importantes. Y ahí ustedes van a entender que cuando tracen algún sistema, traten de llevarlo lo más recto posible. Cuando uno hace un análisis y un cálculo, tiene que hacerlo lo más recto posible para tratar de evitar todas esas pérdidas menores que en la sumatoria suma y suma y suma y suma esas pérdidas menores, pues, ocasionan una pérdida del sistema. En este caso también influye mucho el tipo de material con el que estemos utilizando. Las pérdidas van a ser mayores dependiendo del material. En este caso yo tengo aquí un ejercicio en el que dice que está fluyendo agua a 10 grados centígrados de la sección 1 a la sección 2. Imaginémonos que nosotros tenemos un tubo del cual tiene 2 metros de largo, ¿no? Entonces, desde el punto 1 al punto 2, en esos 2 metros, estamos fluyendo agua a 10 grados centígrados, que tiene un diámetro de 25 milímetros, tiene una presión manométrica de 345 kilopascales y la velocidad de flujo es de 3 metros sobre segundo, que eso es el caudal. La sección 2 tiene 50 milímetros de diámetro, está a 2 metros sobre la sección 1 y suponiendo que no hay pérdidas de energía en el sistema, calcule la presión 2. Si ustedes se imaginan, es el análisis de los niveles de referencia y la cabeza de velocidad que estábamos hablando. ¿Se acuerdan? Donde estaban todas las cabezas de velocidad, presión 1, elevación 1, velocidad 1 y presión 2, velocidad 2 y elevación 2. Entonces, tiene dos tipos de diámetro. El diámetro 1 de 25 milímetros y el diámetro 2 de 50 milímetros. Velocidad 1 mucho más rápida, obviamente de 3 metros sobre segundo, y tenemos una presión 1 de 245. Y hay una diferencia de elevación de 2 metros sobre el de referencia. Entonces yo planteo mi ecuación de Bernoulli, que debe ser presión 1 sobre peso específico. Yo la escribo velocidad 1 sobre velocidad 1, 2G más la elevación. Aquí pone elevación más velocidad 1, no importa el orden en el que vayan los factores. Igual a la presión 2 más Z2 igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre el. Entonces, si nosotros analizamos, es E1 igual a E2. Y esas E, que son las energías, se componen en cada una de las energías o las cabezas: presión, velocidad y elevación. Presión, velocidad y elevación. Entonces, me pide calcular la presión 2, y yo, en este caso,
hago el despeje respectivo, planteo la ecuación de Bernoulli y hago el despeje respectivo, ¿no? En este caso, consideramos la fórmula que estamos viendo allí. Presión 2 es igual a peso sobre peso específico, igual a la presión 1 más la elevación 1, velocidad 1 al cuadrado 2g, menos la elevación 2 menos la elevación menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, ¿no? Haciendo todo el despeje y sacando factor común con peso específico, pues tenemos lo que nosotros observamos. Hacer el cálculo. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, ya tengo mi fórmula para poder calcular la presión y poder hacer el reemplazo respectivo. ¿Cómo determino la velocidad 2? Aquí pongo en práctica la ecuación de la continuidad, porque tengo un área 1, tengo una velocidad 1, conozco el diámetro de la velocidad 2, del área 2, perdón. Con eso me permite a mí calcular el área 2, pero no conozco la velocidad y yo puedo encontrar mi velocidad, ¿no? Entonces, encuentro mi velocidad 2 para poder aplicar la fórmula así, que ya en esta fórmula anterior, la que estamos viendo aquí arriba, la fórmula 610, el término desconocido. Encontrando mi velocidad 2, yo ya tengo lista la fórmula para aplicarla y poder calcular la presión que requiero. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, el despeje adecuado, yo voy a tener que, en este caso, mi velocidad, mi presión 2 va a ser 129.6 kilopascales, ¿no? Hay que tomar en consideración que como se tiene de nivel de referencia Z1 menos Z2 y hay una diferencia de 2 metros, tomamos que Z1 es el nivel de referencia, es 0, y Z2 es 2 metros. Entonces, por eso mi elevación va a ser con signo negativo. Entonces, como explica allí, ni Z1 ni Z2 se conocen, pero sí sabemos que Z2 es 2 metros. Mayor que Z1, por consiguiente la diferencia debe ser negativa, es lo que les explicaba en su momento. Entonces, la respuesta final pues establece que tenemos 15.4 kilopascales menos que la presión 1. Hay una mucha mayor presión en el punto 1 que la presión 2, pero también baja notablemente la velocidad, lo que sí se considera más por términos de elevación. Y esa presión menor a la presión 1 tiene que ver con las pérdidas de energía. Estamos depreciando la pérdida de energía,